Línea de tiempo. Perros de paja. I'm gonna keep them out of this house. Durante la década de los 70, el cine a nivel mundial operó un cambio en el tratamiento de diversos temas, como resultado del desencanto social y la atmósfera pesimista causada por sucesos como la guerra de Vietnam y el terrorismo en varios países del mundo. Estamos viviendo la guerra de Vietnam después de la guerra de Corea, tenemos un enfrentamiento de superpotencias y está en miedo incluso la posibilidad de destruir el género humano por la irracionalidad de nuestros comportamientos. Eso provocó que la violencia y el sexo tuvieran mayor apertura en el celuloide, siendo tratados de forma más directa y explícita por directores como Stanley Kubrick con Su Naranja Mecánica y Sam Peckinpah con Perros de Paja. Y es nuestro lado oscuro, como lo va a llamar Elizabeth Rudinesco, nuestras posibilidades y potencialidades que tenemos todos los seres humanos y que son intrínsecas y inherentes a nosotros para cometer actos de crueldad, de violencia, de destrucción y de muerte. En 1971, el director californiano Sam Peckinpah lanza al mundo el film más polémico de toda su carrera y uno de los más controvertidos de la década. Perros de Paja se convirtió en la obra cinematográfica que dividió a la crítica mundial. Por un lado, fue alabada por la salvaje confrontación psicológica y física de sus personajes. Por otro, fue despreciada por sus toques misóginos y la celebración de la violencia. Maravilloso observar una cinta que además de darnos la hiperviolencia, sí, determina los tipos de la misma. Creo que ante el optimismo de esta sociedad contemporánea que cree solamente en el disfruto y en el consumo, la película viene a mostrar un lado oscuro que generalmente no es discursivamente muy aceptado. Peckinpah se dio a conocer con sus películas del género western, rodadas en los 60, las cuales estaban plagadas de antihéroes en vías de extinción y un estilo muy particular que mostraba una cruda realidad nunca antes vista. Duelo en Alta Sierra de 1962 y La Pandilla Salvaje de 1969 son dos de sus obras representativas que marcaron el final del salvaje oeste con situaciones y personajes crepusculares que vivían el final de una era y la llegada de la tecnología. El cine de Peckinpah conquistó al público y la crítica con una innovadora técnica que incluía largas escenas climáticas imbuidas de muerte que retaban la manera de hacer cine de los grandes estudios. El director se encontraba en desacuerdo con el discurso moralizante manejado por Hollywood, que mostraba un romanticismo de la violencia que no encajaba con la verdadera cara de los forajidos en el salvaje oeste. Personajes polémicos, ambiguos, llenos de complejidades como son los seres humanos, y que generan escenas ambiguas. Para 1969, el abuso del alcohol y varios altercados con los estudios de producción provocaron que el director emigrara a Inglaterra, donde realizaría su primer film fuera del sistema hollywoodense. I want that noise! I'm going in. Peckinpah se basó en la novela El asedio a la granja Trencher, escrita por el autor escocés Gordon M. Williams, publicada en 1969. El libro narra el ataque a una casa por un grupo de personas que buscaban matar a sus inquilinos. Como lo decía muy bien Nietzsche, aquello que no es usado para crear será utilizado para destruir y que es intrínseco al ser humano, o sea, nos forma una parte constitutiva de nuestra fisiología, de nuestra anatomía, de nuestro funcionamiento, y que está latente en cada uno de nosotros. La adaptación del texto causó gran polémica debido a las situaciones de violencia sexual agregadas por el director, quien fue acusado de fascista y pornográfico. Estamos hablando de la liberación sexual de la década de los 60 y la confrontación social que se va a dar entre los grupos conservadores de Estados Unidos y los grupos liberales. El nombre del film está inspirado en un pensamiento del filósofo taoísta Lao Tse. El cielo y la tierra son crueles. Tratan a todos los seres vivos como si fueran perros de paja. Para algunos críticos, el nombre hace referencia a las personas que pagan por los crímenes de otros. De igual forma, hace referencia a los muñecos construidos con paja que eran destruidos en ceremonias chinas.
La historia se ubica en la tranquila campiña inglesa, donde David y su hermosa esposa Amy pasarán algunos días. El protagonista, encarnado por Hoffman, es un matemático entregado en cuerpo y alma a su trabajo, que busca la tranquilidad lejos de la bulliciosa y convulsa sociedad estadounidense. La trama se complica debido al acoso de un grupo de lugareños que desean poseer a la hermosa esposa del científico, provocando una explosión de los instintos más primitivos del hombre. De profundizar en los recovecos, en los intersticios, en los espacios negros que tenemos todos los seres humanos y que a veces nos negamos a ver y explorar y que muchas veces terminan definiendo nuestra conducta. La película fue catalogada como un estudio sobre la violencia en el ser humano basado en los escritos de Robert Attree, especialista en antropología y ciencias del comportamiento. El director quedó fascinado con sus libros Génesis africano, El imperio territorial y El contrato social, que explican las similitudes del hombre con el resto del reino animal, destacando el instinto de supervivencia y la protección del territorio contra invasiones. El cerebro más antiguo y primitivo es el cerebro de reptil que todos tenemos. Y el cerebro de reptil tiene que ver con todas las características que los personajes escenifican. Delimita espacios, le gusta la supremacía del macho alfa, es decir, es violento en la dominación sexual, le gusta dominar a las hembras. Neurobiológicamente es el estrato más profundo y está en nuestro sistema más animal que controla nuestras reacciones más primarias. Para algunos estudiosos, Perros de Paja es el reflejo de la obra de Attree en una historia donde Peckinpah aplica sus teorías consiguiendo un impactante final de alta calidad dramática. David, how are you going to keep them out? We can keep them out. How? There are 5 men out there. I know that. El control y estallido de la naturaleza violenta de un individuo contra un grupo de invasores es plasmado en la película por medio de logradas actuaciones por parte de los histriones. Creo que la película viene a escenificar muy bien lo que sería esta violencia que surge por cuestiones de deseo. Antes de poder pensar, sentimos, y por lo tanto el comportamiento de los personajes sí recuerda más bien este aspecto evolutivo. Para Peckinpah era un error negar la naturaleza animal del hombre y sostenía que utilizaba la violencia en sus películas como un reflejo de la condición política que se vivía en la época. Uno de sus objetivos era crear una catarsis en la audiencia y causar una reflexión sobre el comportamiento humano que en cualquier momento puede transgredir las reglas de la sociedad. Todos los días tenemos una gama de posibilidades de la crueldad humana. Bastaría solamente conseguir un expediente jurídico y policíaco para darnos cuenta de la crueldad humana en su más alta expresión. Se ve inmerso en unos conflictos provocados por los deseos no satisfechos de su mujer, en este caso, y la actriz Susan George. Please leave me. El film inicia con el provocativo andar de Amy, la esposa del protagonista, quien regresa a su pueblo natal en Inglaterra después de varios años de ausencia. La poderosa imagen de una hermosa mujer sin sostén por la calle principal del poblado muestra la liberación femenina que se vive en latitudes americanas y refleja la sofisticación vivida durante los 70. Amy es seguida por las miradas de algunos personajes que tendrán un papel fundamental en la historia. El realizador hace evidente el estado de los dos forasteros que entran en un entorno al cual no pertenecen. Lo anterior queda de manifiesto en el choque cultural que experimenta el protagonista al entrar en la cantina local y presenciar el estilo de vida de los habitantes. Ellos son los extraños, él es el extraño que llega al pueblo, el que se incorpora a una campiña y donde él no encuentra un acomodo, donde él no debería de haber estado ahí, que no pertenece ahí. Durante su llegada, Amy tiene un encuentro con su antiguo novio, Charlie Benner, un primitivo lugareño interpretado por Del Heaney, quien muestra una actitud dominante hacia ella. Que era el tipo hombre rústico al que finalmente las mujeres de estos segmentos culturales se identifican,
hombres fuertes, hombres violentos, hombres capaces de dominarlas a golpes. La pareja se instala en la granja paterna de la chica, donde comenzarán las diferencias entre ambos debido a la obsesiva forma de trabajar del científico. Se ve provocado por ella misma porque le transgrede en sus estudios, le transgrede en las ideas, lo quiere manipular para que tenga un comportamiento distinto. La forma en que delimita su área de dominio cuando le pide a la esposa simple y sencillamente con la mirada que baje los pies. La forma en la cual él se comporta con violencia al no soportar que un gato rompa los momentos de quietud y de tranquilidad que tiene frente a su pizarra. Que también en otro ámbito del ser humano existe la violencia generada de otra forma, con otra conformación. No tenemos esa violencia bruta, sino una más pensada, una con más desarrollo, una más profunda. David es un hombre de ciencia dedicado en cuerpo y alma a su labor matemática y prefiere resolver fórmulas en su pizarrón por encima de sus obligaciones maritales, lo cual crea tensión al interior del matrimonio. Es un desprecio que manifiesta hacia su mujer trofeo, hacia las demás personas, reclamando un estatus social privilegiado donde él es un intelectual. Es un tipo de violencia que se da dentro de la familia, dentro de los hogares. Te quiero, pero quiero estar con mi pizarra. Quiero estar pensando. Para Amy es importante la atención de su esposo. Al no obtenerla, busca atraer el interés de los lugareños que realizan reparaciones en la granja. Juega implícitamente a esa parte de la erotización del marido y no lo logra, porque él tiene una misión. El juego erótico que la mujer inicia capta la atención de los 4 hombres que comparten un interés sobre ella. El deseo sexual está muy presente. Pero como lo dice el autor, son los mismos deseos que deseamos todos, que nos confrontan y nos enfrentan. Entonces es muy claro en este caso la confrontación por el mismo objeto de deseo que se da entre el protagonista, que es su esposa, con su mujer trofeo, y un antiguo novio de la zona británica. La muerte del gato, que aparece colgado en el armario, es un indicio de la amenaza que acecha desde el exterior. El acceso de los trabajadores a la casa demuestra su poder y decisión al invadir el recinto más íntimo de la pareja. Vamos a molestar, vamos a increpar a este personaje y le tienden trampas, le mienten, ¿sí? Para llevarlo a causales de la desesperación, de el estropicio de su estado del ánimo. Amy desea que su retraído esposo ponga orden en su territorio y se imponga como el macho dominante ante los intrusos. La reacción del científico es pacífica y no muestra ningún rasgo que indique molestia frente a la muerte del animal. La estrangulación del felino aparecido en el closet es altamente impactante para él. De hecho, es donde empieza la maquinación de una muy fría venganza. El deseo de la venganza empieza a tener un proceso dentro de su mentalidad. Una vez más, David no desea entrar en controversia, mostrando su lado pacífico y civilizado, negándose a culparlos. En cambio, acepta una invitación para ir de cacería. When? How about tomorrow, sir? Okay. En este punto del film aparece la secuencia que impactó al público en 1971, causando molestia en algunos sectores de la sociedad. Mientras David es distraído a propósito con una cacería de aves, el director muestra en paralelo la violación de su esposa. Esta escena fue eliminada del film en distintos países, considerándose escandalosa y poco apta para su exhibición. Todos los seres humanos deseamos, somos seres de incompletud, como lo diría Jacques Lacan. Uno de estos deseos, tal vez el más fuerte biológicamente y diseñado en términos evolutivos en el ser humano, es la sexualidad. Entonces la sexualidad siempre se ha tenido que controlar socialmente porque tiene un enorme poder disgregante. Creo que las escenas de ambigüedad de la película, donde no podemos emitir un juicio falsamente moral o rápidamente moral,
como repito, la de la violación, ella estaba a gusto con la violación. Sí, ella aparentemente intenta rechazarlo, aparentemente dice no querer y sin embargo aparece con situaciones de abrazo, de aceptación, de beso. Cuando David finalmente asesta un tiro sobre la presa, su lado civilizado aflora, reprimiendo su lado salvaje. Este indicador engaña al espectador y lo convence de la incapacidad del protagonista para hacer daño. La negación al no matarás, sí, y la conformación de la culpa. ¿Sí? Él se entusiasma. He logrado un objetivo, he podido cazar un ave, pero cuando se da cuenta que la violencia lo ha llevado al causal de la muerte, ¿sí? Le pega duro. ¿Sí? Le hace implícita una culpa, esto es indebido, esto no está bien para ti, tú eres un hombre de ciencia. Entonces coloca al ave con mucho cuidado sobre las ramas y se limpia, ves que se restrega contra su ropa, no quiero tener rastros de esta sangre. Después de consumar el acto, todo parece en calma. Sin embargo, la tensión regresa cuando Scott, otro integrante de la pandilla, aparece para reclamar a punta de escopeta la presa mancillada. Ella queda traumatizada porque posteriormente, en escenas posteriores, aparecen las imágenes de la recreación, sí, de la conformación de ese trauma psicológico el cual acaba de vivir. La presión ejercida por Peckinpah sobre sus actores en el rodaje era bien conocida. El realizador exigía el máximo de los histriones para conseguir un óptimo rendimiento y realismo en las actuaciones. Para Susan George, representó un gran esfuerzo realizar la escena de la violación y solicitó al director no mostrar en su totalidad el segundo acto. Amy sufrirá el recuerdo del abuso durante una celebración organizada por la iglesia donde se congregan todos los habitantes. Y en donde se encuentran los tipos y se llena de miedo y se llena de estupor y de una negación a estar ahí. La escena muestra el efecto psicológico de la víctima, quien guarda celosamente el secreto ante su esposo. Porque lo hace con pequeños flashbacks que duran unos cuantos segundos. Entonces son cortes de escena donde pone ruido. Se oye la risa, se oyen las serpentinas. A lo largo del film, se muestra al alcalde de la población como única figura de autoridad. El papel, interpretado por Thomas Patrick McKenna, recuerda al sheriff de las películas de vaqueros, quien debe guardar el orden en una tierra sin ley. Well, that too then, eh, Major? Go home, Tom, will you? Or you'll be up before me on a fresh charge. El personaje que detonará el enfrentamiento final será Henry Niles, un discapacitado mental que sigue el coqueteo de Janice Hedden, interpretada por Sally Thompson. De hecho, la única escena es cuando la chica lo incita a que lo bese, que se abracen y que él complace, ¿no? Y el miedo, las costumbres, el machismo hacen que entre en pavor. Y él termina matándola de manera involuntaria. Él verdaderamente es una víctima de las circunstancias. Él nunca imaginó, le pasó por la cabeza hacer algún daño. Él piensa en el amor, él piensa en que puede querer, ¿sí? Y es escalofriante que un personaje con tales características se le cargue la mano de una manera tan perturbadora. Por desgracia es excluido y a veces es el que es sujeto a las cargas y condenas que no podemos adjudicarnos nosotros, entonces mejor nos cohesionamos nosotros y la descargamos sobre él. Niles intenta huir y es atropellado por la pareja protagonista, quien lo refugia en la granja sin el más mínimo conocimiento de lo que está pasando. Esto desencadena que el personaje central intente ayudar al asesino y que todos los demás quieran matarlo. A veces nos negamos a ver esta parte humana y nos negamos a verla intrínsecamente como parte mía,
como parte tuya, como parte de todos. Los lugareños llegan a la granja con la firme intención de linchar al asesino, pero se encuentran con un David decidido e inamovible. Entonces se devuelve así como una confrontación de dos perros, ¿no? O sea, uno defendiendo cada quien su territorio, uno que es el argumento que esta es mi casa, no voy a renunciar a ella y la voy a defender. Todas las situaciones de violencia verbal y físicas que suceden a lo largo de la cinta estallan en la secuencia final, donde el realizador atrapa al espectador en una lucha por la sobrevivencia detonada por la muerte del alcalde en un territorio sin ley. Damn you, Hedden, give me that gun. Damn you, Major. Let go! Y finalmente, para el autor, todo se resuelve en términos de una víctima propiciatoria, es decir, tenemos que descargar esa violencia en alguien, en una minoría. Un elemento que desestabiliza y provoca gran inquietud en el espectador son las ratas que son arrojadas al interior de la casa por los invasores. Es un animal que genera mucho desprecio en nuestras culturas por lo que representa, porque sabemos que en Occidente, a diferencia de los cultos, por ejemplo, en la India o en la antigua Grecia, en Occidente en 1348 generó la peste negra. El asco, el miedo, ¿sí? Ese pavor implícito en un ser que desconocemos, es el mismo que está con los personajes que están rodeando la casa. La música que él pone en la escena del final hace un final que lleva en un crescendo hasta llegar a su culmen y lo desencadena lleno de ruido, lleno de violencia auditiva, visual. En este punto no hay marcha atrás y David recurre a sus instintos primarios y su inteligencia para defender el territorio. El astrofísico empieza a tener un manejo de la inteligencia mucho más fría. Sí, mucho más calculadora. Dustin Hoffman transforma a su pacífico personaje en un metódico asesino que aprovecha todos los elementos caseros en contra de los invasores. Está con una pasmosa calma. Sí, abre las llaves del gas, prende, vacía aceite. Cómo espera de manera muy paciente a que aparezca una mano y la amarra y determina y subyuga. Sí, es altamente determinante la pasmosidad del personaje, pero hacia el interior. Hay un trabajo psicológico extraordinario. Él ya maquinó cómo va a realizar cada una de las cosas. Él ya determinó cómo va a trampear cada una de las situaciones que le va trayendo como consecuencia la invasión de su hogar. La oscuridad al interior de la granja crea una atmósfera de claustrofobia y estrés que concluye con la muerte de los últimos intrusos. Creo que esa parte del desarrollo cognitivo le ayuda a determinar sus acciones y a determinar sus decisiones. El espectador observa sorprendido cómo la cobardía y mesura de David desaparece para dar paso a su instinto salvaje. Una violencia en donde no expresamos cosas sanguinolentas, no hay cosas que atraviesen cuerpos, ni que corten cabezas, ni ver una exageración sobre la sangre misma. No, todo está manejado con sobriedad, eso sí, con una altísima tensión. Ese personaje chaparrito, insignificante, corporalmente nimio, que se enfrenta contra 5 hombres armados, y que es capaz de vencerlos gracias a su inteligencia y capacidad, se comporta más primitivo que un cavernícola defendiendo un territorio primigenio y defendiendo a su hembra. Cuando la calma regresa, David recoge sus gafas, símbolo del raciocinio que fue sepultado por el ímpetu animal. Donde aparece su rostro con las gafas rotas, con un símbolo que expresa por un lado el deseo de mantener la gafa, aún a pesar de que esta está fracturada, como si fuera una fractura en la armadura sólida de nuestra civilización. Yo creo que la doble personalidad estriba en el uso de los lentes. Al igual que las gafas del protagonista, la relación de la pareja se fractura irremediablemente y concluye junto con el film.
dando alusión a que está abandonando a su mujer. Está dándole a entender que ya no quiere tampoco esa violencia y que él expresa la misma alejándose. I don't know my way home. It's okay. I don't either. A pesar de que han pasado muchos años, estamos hablando de que han pasado 45 años de la cinta, y que me puede mover más el estómago, Perros de Paja, a mí verdaderamente me hizo disfrutar de las subidas y bajadas de estómago, cual si estuviera en la antigua montaña rusa. El legado de Sam Peckinpah se convirtió en un referente importante de la revolución surgida a principios de los 70. Su técnica y estilo para plasmar el lado salvaje del ser humano continúa presente en la obra cinematográfica del nuevo milenio.